Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo está? Aquí llegando. Bien, esperando que se conecten sus compañeros. Aunque está malo el internet, pero vamos ahí a hacer lo que podamos. Está maluco. Sí. Profesora, ¿cuándo ya se está acabando el parcial o los exámenes del segundo parcial? Ya falta como unas 3 o 4 semanas para que se Ah, ya termine. falta Ya, poco. ya falta poco. El 15 de octubre, con más seguridad. El 15 ya estamos afuera casi. El 15 de octubre, si no pasa nada, pues está estipulado terminar pues con este semestre. Como Dios quiera que no pase nada, ¿no? Claro. Tenemos que por eso terminar todo para que ustedes también cumplan con sus tareas y no tengan inconveniente alguno. Bien, vamos a dar inicio con las dos personas que están, que es Freddy Colobón y Diego Vera. El tema de hoy, que era el tema que íbamos a hablar ayer, pero por el internet que está así, vamos a hacer igual como que ha sido el día de ayer, hoy nuestra clase. El área cultural. ¿Qué entiende usted cuando hablamos del área cultural? Del área es la zona, pues, y cultural, o sea, área cultural es las partes, o sea, de cada provincia o de cada etnia de esa área, pues, permite. ¿Ya? O sea, el área. A ver, vamos a dar paso con las diapositivas y de esta forma vamos a ir respondiendo las respuestas de lo que vayamos comprendiendo, no de cada uno de los temas. Bien. Vamos a iniciar. ¿Me ayuda Diego Vera con las diapositivas, por favor? A ver. Ya. Ya eso, ya, contenido ya. ¿Por qué cuentas satélite? Así, cuentas satélite. Ya. Cuentas. No quiere tipos de estadísticas. Estadísticas demográficas no son cuentas. Estadísticas de hogares no son cuentas.
Cuentas van a implicar datos económicos, valor. Cuentas tienes que ver con contabilidad, con la noción de ingresos y de egresos de una cierta manera que se deben cotejar. Datos económicos. Cuentas, significado que traerá de mirar los fenómenos económicos desde los menos dos puntos de vista, oferta y demanda, que tendrán que equilibrarse. Cuentas satélite, vinculadas al marco central de las cuentas nacionales, pero con elementos propósitos al dominio de interés. Diferentes tipos de cuentas satélites. Existen dos tipos de cuentas satélites que cumplen dos funciones diferentes. El primer tipo de cuentas satélites internas incluye el conjunto completo de normas y convenciones de contabilidad del SCN, aunque centran la atención en un aspecto particular de interés. Aunque distanciándose de las clasificaciones y jerarquías estandarizadas, entre ellas cabe mencionar el turismo, la producción de café y los gastos de protección ambiental. El segundo tipo, las cuentas satélites externas, pueden añadir datos de carácter no económico o incorporar algunas variantes de las convenciones de la contabilidad o ambos. Resulta particularmente conveniente para explorar nuevas áreas en proceso de investigación. Un ejemplo podría ser el rol de trabajo voluntario en la economía. Algunos conjuntos de cuentas satélites pueden incluir aspectos tanto de las cuentas satélites internas como externas. Las CSC, son más bien del primer tipo. ¿Qué son las cuentas satélites de cultura y por qué desarrollar este tipo de sistema de información? Deriva del interés por desarrollar una medición de actividades de la cultura como actividades económicas, un producto y un proceso de producción con el uso de factores de producción, en particular mano de obra, cuya medición sea comparable y compatible con las mediciones de otras actividades económicas, la agricultura, la minería, el comercio al por menor, el transporte, etc. Adicionalmente, se quiere relacionar esta información con el estudio del acceso a la cultura y el financiamiento de este acceso. Se presenta bajo forma de tablas y su presencia y dos datos que contiene esta correspondencia con los de las cuentas nacionales. Se incluye como partes integrantes del sistema de datos no monetarios de disponibilidad y acceso. Marco de referencia para la realización de ejercicios de medición. No se espera que todos los países puedan realizarse todas estas estimaciones para todos los sectores. Se supone la existencia de una base estadística sólida. ¿Ya? Seguimos. Objetivo de la medición. La cultura visita como una actividad productiva, con una doble dimensión de producto y actividad productiva. En eso tenemos la definición económica de la producción y valoración de la producción y la participación del PIB. Efectos directos, discusiones de los efectos indirectos, inclusión y externalidades. Identificación de los procesos de producto y de los tipos de productores, identificación de las cadenas productivas, interrelaciones con otras actividades económicas, la producción culturales y no culturales, el comercio exterior, el empleo y las variables no monetarias asociadas. El acceso cultural mediante su financiamiento dispone la delimitación de gasto en cultura, su valor total, el actual o el implícito, y relación con la medición anterior. Son sus financiadores quien paga y su beneficiario es quien disfruta. Ya. El marco estadístico, seguimos. Marco estadístico cultural del MEC 2009 de la UNESCO resumen. La definición de cultura en el MEC.
Se define como conjunto de los rasgos definitivos, espirituales, materiales y efectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los módulos en vidas, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y creencias y tradiciones. La UNESCO en el 2001. Si bien no siempre no es posible medir estas creencias y valores en forma directa, si lo es medir las prácticas y comportamientos asociados con ellos, En este sentido, en el marco de estadísticas culturales de la UNESCO, define cultura a través de la identificación y mediación de los comportamientos y las prácticas de productos de creencias y valores en una sociedad o grupo social. Los dominios culturales representan un conjunto de actividades económicas, producción de bienes y servicios y sociales que son participación de eventos culturales, que tradicionalmente se han considerado de naturaleza cultural. Por su parte, los dominios relacionados abarcan otras actividades económicas y sociales, consideradas parcialmente culturales o más frecuentemente asociadas con actividades relacionadas o de tiempo libre, en un lugar aquellas, estrictamente culturales. El Bien, marco destaca dominios transversales de la actividad cultural a que deben medirse toda la gama de dominios sectoriales, los dominios de educación, capacitación, archivista, preservación, patrimonio cultural, bueno. bien, gracias Diego. Hasta allí los otros compañeros pueden ir dando su opinión hacia las diapositivas que su compañero ya leyó. Que escuchémoslos a Frickson Beckneck. Frickson Beckneck. Frickson Beckneck, ¿dónde está? Yo estoy, profesor, aquí estoy. A ver, de su opinión acerca de todo lo que leyó las diapositivas su compañero. Sobre lo que es el marco de estadísticas culturales, dice. Estamos hablando del área cultural. Desde que inició, usted ha estado ahí. A ver, ¿qué entendió? ¿Qué comprendió? Empiece. Tiene 0. Tal vez eso se escuche. Bueno, vamos a escuchar a Richard Cedeño. ¿Qué entendió acerca de las diapositivas que su compañero leyó? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo recién entré, pero lo poco que pude comprender es con referente al Producto Interno Bruto, en marco a lo que, el PIC, en marco a lo que receta todo lo que es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Sí? Todos los bienes, en qué parte están situadas y la diferencia económica entre ellos. Y con el marco de estadística cultural, la UNESCO creo que también defiende lo que es todo lo económico con referente a la cultura, los dominios culturales, su conjunto de actividades económicas, considerando la naturaleza por su parte, y todos los dominios relacionados abarcan a otras actividades económicas y sociales. Y todo lo que es más frecuente asociado con actividades recreacionales o todo de tiempo libre, sí, estrictamente cultural. O sea que la UNESCO simplemente en lo que es el marco cultural, todo lo que es dominio cultural,
ellos más se enfocan, como decir, a las recreaciones en los tiempos libres de lo que es el marco cultural. Por ejemplo, los eventos culturales que hacen, como decir, la representación de la UNESCO para poderla tener. O sea, ellos más se enfocan en las recreaciones que hacen en los eventos. Ellos pueden dar su nombre, por decirlo así. Bien, gracias por su aportación, Richard. Escuchemos a Harry Salazar con su opinión acerca de las diapositivas leídas por su compañero, que comprende. Buenas tardes. Buenas tardes, Harry. ¿Cómo está usted? Licenciado, yo estoy con los compañeros como el centro del dominio rural, representa un conjunto de actividades económicas. Como decir que estamos regidos como a nivel nacional y mundial por la UNESCO, que determinan los patrimonios a nivel mundo, o decían, como decir, tienen como decir que a nivel turístico, qué ciudad o qué país tienen un mayor afluente de turistas a las ciudades del país. Y además, mucho la economía de la ciudad y el país donde los turistas acuden. Y que eso, que representa un conjunto de las actividades que se realizan a nivel económico, entendí yo. Y dentro del marco también se saca mucho las actividades que se realizan a nivel de las culturas. Bueno, gracias por su aportación. Vamos a escuchar que nos ayude a leer las diapositivas Richard Cedeño. De inicio con las diapositivas, por favor. Ok, profesora. La medición de la cultura en el marco del MEC, un enfoque pragmático. Se basa en el modelo llamado ciclo cultural, que ayuda a entender la relación que existe entre los distintos procesos culturales. Ilustra la totalidad de las prácticas, actividades y recursos necesarios para transformar las ideas en bienes y servicios culturales para que, a su vez, puedan ser transferidos a consumidores, participantes o usuarios. El ciclo cultural abarca creación, producción, difusión, exhibición, recepción, transmisión, consumo y participación. Figura del ciclo cultural. Como es una figura circular, se supone que cualquiera puede ser el inicio, ¿no? Creación, eso es lo que decía en antes, que estaba dividido en antes. El consumo, participación, creación, producción, difusión, exhibición y recepción y transmisión. Es un ciclo circular. Las ampliaciones del desarrollo de cuentas satélite. Exigencias de rigor y desarrollo de sistemas comparables en las definiciones. ¿Qué es una actividad de producción? Referencia implícita a un intercambio potencial, mercado, no mercado. ¿Cómo se valora la producción? Diferentes casos, mercado, no mercado, subsidiado, etcétera, sistema de precios. ¿Cómo definir el trabajo en actividades culturales de producción? En las clasificaciones, referirse a las clasificaciones internacionales de productos y actividades. Profesora, yo creo que esto es más enfocado a, por ejemplo, cuando en una parte venden una especie de vehículos o qué sé yo,
uno tiene que tomar referencia de cómo es el comportamiento económico en ese país para poder vender de parte de acá. Y así el patrimonio cultural también, ver cómo está especializado en otros países para poder tener referencia. Me imagino que se basa a esa referencia. En las mediciones, coherencia de los principios de registro, principios de causación, coherencia de los flujos y de las variables no monetarias con las monetarias, valor oferta, valor demanda, valor financiación del gasto, valor gastos. Esto ya es administrativo. Ya. Definiciones, campo cultural, símbolo, función simbólica. Campo cultural, un conjunto de actividades humanas y productos, cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Símbolo, es una representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Lo simbólico se juega en medio de un sistema dual en el que desde un lado el producto refleja la interpretación efectuada por el autor en el momento de la creación y desde el otro. El producto adquiere sentido dependiendo de la lectura contextual efectuada por quien lo disfruta. La función simbólica es una acción presente en dos estadios claves, ha de ser estados clave, del proceso cultural. El momento de la creación y el instante de apropiación cultural, haciéndose totalmente dependiente de las percepciones de cada involucrado. Relación del campo cultural, así definido con las industrias creativas o las industrias culturales. Creativas, aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento, y que tienen un potencial de creación de riqueza y de empleo por medio de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Estas industrias incluyen, por ejemplo, aquellas ligadas a la publicidad, la arquitectura, el mercado del arte y de las antigüedades, la artesanía, el diseño industrial, la moda, el estilismo, las películas, el video, los software de juegos, la música, las artes escénicas, la edición, la televisión, el radio, etc. Eso es en las industrias creativas. Las industrias culturales y de la comunicación, que combinan funciones más o menos industriales de concepción, creación y producción con funciones industriales de fabricación a gran escala y de comunicación utilizando soportes físicos o de comunicación. Los productos que se obtienen están basados en la creatividad individual o colectiva. Su materia prima es una creación protegida por el derecho del autor. Son fijados sobre un soporte tangible o electrónico o en servicios de carácter comercial o gratuito. Son producidos, conservados y difundidos en serie, con circulación generalmente masiva. Culturales. Los enlaces no consiguen la noción. La noción de producto en la CSC. Definición. Bienes o servicios o productos con contenido de conocimiento. Ofrecido, no entiendo eso. Knowledge Capturing Product. Ofrecido una unidad institucional a otra y que tienen un valor económico. Ojo, no todos los entes materiales o inmateriales que pertenecen al campo cultural y que crean o transmitan contenidos simbólicos son productos. Las fiestas y las celebraciones que hacen parte del patrimonio inmaterial
si bien representan una forma de expresión cultural, no necesariamente se expresan en términos de producto, en el sentido de las clasificaciones internacionales. ¿Cómo definir los productos? En los campos relacionados con el patrimonio. Existen también objetos transmisores de contenidos culturales tales como esculturas, dibujos, fotografías, CDs, que aunque tienen una realidad material, no necesariamente resultan siempre de una actividad económica de producción, en el sentido de las cuentas nacionales, productos con contenidos de conocimiento. Sigo, profe. Continúe. Clasificación de productos entre característicos y conexos de un campo determinado. Productos característicos. Aquellos típicos del campo de estudio. Para estos se estudia el proceso de producción por el que se producen de manera típica. Productos conexos, cuyas utilizaciones interesan sin ser necesariamente típicos. Propiamente dichos típicos, pero sin interés en producción. Auxiliares, requeridos para el desarrollo de una práctica cultural. Interdependientes, insumos casi exclusivos. Establecer la lista de productos culturales característicos nacionales definidos para cada sector cultural a partir de la CPC 2.0 y la recomendación del manual y la lista de las actividades de producción características a partir de la CIIU, revisión 4, es el primer paso necesario para toda medición. Bien, hasta allí, gracias por leer la diapositiva. Vamos a voluntariamente exprésese en lo que han comprendido de lo que su compañero acaba de leer las diapositivas. Escucho las opiniones. Estrada. Ya. Lo que yo alcancé a entender, que hablaba de la valoración del mercado, del producto y sus definiciones, ¿no? ¿Cómo son las actividades también de producciones? Lo que le alcancé a escuchar, compañero. Financiaciones del gasto también, de lo que tiene un productor o una empresa, tienen financiaciones de gasto durante todo el año, ¿no? Y hablaba algo del campo cultural. Tenía antemano un conjunto de actividades humanas, simbólicas, representada y aceptada por la sociedad. Eso es lo que yo alcancé a captar de todo lo que estaba leyendo el compañero. Gracias por la opinión. A ver, escuchemos a otra A ver, persona. profesora, ¿Con quién ¿le tengo puedo el decir? gusto? Con Diego. Ah, ya, lo escucho, Diego. Ya, profesora, uno de los principales es el ciclo cultural que nos hablaban, porque el ciclo cultural tenemos 5 puntos importantes, que es la creación, la producción, la difusión. O sea, la creación es cuando sea el agricultor o el ente en su comunidad esto crean o siembran el producto. O sea, la producción es cuando ya lo cosechan, la difusión es cuando lo sacan a expender, o sea, todo esto es para así comercializar y que ellos sean reconocidos, o sea, a nivel zonal y el gobierno puede exportar sus productos así para tener ganancias tanto ellos como el país. Y otra parte también está la exhibición, la transmisión y el consumo. Ya lo último es el consumo, ¿ya? Esas son las principales ciclos de la cultura. Gracias por su aporte. A ver, Harry, ¿qué comprendió de las diapositivas? Profesora, yo quiero hablar sobre lo que está hablando Vera, acotar un poco más.
¿Quién es el que dice que quiere hablar? Colobón. A ver, Colón, lo escucho. Luego va Harry. Bueno, Lo yo escucho, Colón. sobre las medidas de la cultura en el marco del Ministerio de Educación y Cultura, bueno, yo entendí que el Ministerio de Educación y Cultura trata de proyectar de las diferentes culturas sus creaciones, porque hay culturas que diseñan objetos, vestimenta o accesorios para poder ¿cómo se llama? Identificarse y así mismo promover sus diversas creaciones con lo que se encuentra en sus alrededores, así como también la producción si es que tienen producción de agrícola o ganaderas o de algún diverso más que le salga de producción. También se encuentra la exhibición creo que de su vestimenta, de lo que trata su cultura en sí, cómo se visten, cómo conviven entre ellos y bailes y otras culturas, otros aspectos más de su cultura. Y eso trata el Ministerio de Educación y Cultura, tratar de promover las diferentes culturas que se encuentran en los diferentes países para que gente se motive a ir a esos lugares y visitar y así poder entender más de las culturas de ellos. Y así mismo hay otras culturas de que no tienen esa relación con las personas de afuera. Eso es lo que yo entendí que trata de hacer el Ministerio de Educación y Cultura con todas las culturas que están a disposición, de demostrar quiénes son ellos. De hacerse conocer, ¿no? Ese, profesora, es lo que quería acotar. Bien. Profesora, algo que Escuchemos. también se tiene que, Richard Cedeño le habla. Ya, siga. Algo que se tiene que tomar en cuenta también, que ahí decía, claro, sí, no sé si algunos compañeros habrán visto, que por ejemplo, uno cuando crea un producto, uno tiene que de ley hacerse notar y patentar el producto, ¿sí? En el Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es el SENADI, ese es el organismo encargado de proteger y fomentar, divulgar las propiedades de derecho intelectual, SENADI. Ahí uno tiene que, o sea, eso no decía, lo estoy averiguando, ¿no? Pero es para que sepan que cuando tú un producto lo creas, ¿sí? Tú tienes que obligatoriamente patentarlo para que esto suba a las redes, suba al ente regulador, ¿sí? Y como decía Diego, eso forma parte del círculo, ¿sí? O sea, tienes que de ley patentarlo para que otro productor en otro país pueda ver lo que tú has hecho y tomar referencia de lo que tú has hecho, pero tú sigues siendo el autor, el derecho de autor lo tienes tú. Eso nomás, profe. Gracias por la aportación. A ver, escuchémoslo a Harry. Como decían los compañeros, clasificación así de productos, como hay los característicos, los conexos, lo que los característicos típicos de cada región, exclusivamente en la parte del campo, por ejemplo en la sierra, que sean los productos, como decir, sean en la sierra, papas, todo eso. En cambio, los del campo son de acá de la costa diferentes, y ahí, como productos conexos, son cuya utilización interesa sin ser netamente típico de esta región. O sea, ellos pueden usar cualquier atuendo, cualquier producto de otra región que no sea la misma. Pues. Y ahí establecer esta lista de productos culturales, característicos nacionales definidos para cada sector cultural. Con eso ellos se manejan a nivel de economía también, con los productos y todo eso. Bien, gracias por la aportación. Bueno, señores estudiantes, gracias por la conexión. Tengan la bondad de revisar sus aulas virtuales para que cumplan con sus tareas y nos volvemos a ver la próxima semana. Profe. Sí, dígame.
Fabián Portés le habla, profe. Lo que pasa es Ya, que yo me tengo... disculpa que estaba trabajando. Profe, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escucho. Yo tengo unas tareas que yo le he mandado a su correo, pero me sale calificado, no entregado en el aula virtual. Fabián nunca expresó las opiniones y ahí sí se conectó enseguida para decirme esto. Ya ahí tengo ¿Cómo? nunca dijo su opinión de los temas que estamos hablando. Voy a tener que, ya Pero mismo, yo estaba conectado, profe, escuchando. bueno, yo voy a revisar. Yo todavía no Hágame el reviso favor, todo. Profesora, Ya. Dígame. ya, una pregunta. Lo que pasa es que yo le he entregado mis trabajos a tiempo y usted me ha puesto 0, profesora, y no sé por qué. Algún problema tiene que haber, ¿no? Por gusto no se pone el 0. ¿Cómo se llama Sí, usted? una pregunta. El que me puso 0 ahorita, René. Profesora, lo que pasa, pues, usted tiene que Ya, también escúcheme. contestar. Ya, profesora, escúcheme. Lo que pasa es que no estaba, o sea, no estaba aquí en el teléfono. Estaba ocupado con mi papá porque le está arreglando el carro, entonces por eso no estaba aquí. Me disculpará igual estoy Bueno, consciente de que tengo bueno, baja nota. Ya, bueno. ya la cosa, profesora, la cosa es que tengo, o sea, me puso usted 2 ceros y yo sí le había entregado mis trabajos a tiempo. Bueno, Ya. falta revisar. Dedíquese un poco más, que ya falta poco para terminar el semestre. Dedíquese más. Profesora, Todas una sus pregunta. tareas. Usted, todavía estamos subiendo los trabajos donde están, o sea, la carpeta donde están nuestros nombres o hay otro lado? No, correo. señor. Ahí está escuchando lo que correo. dice su compañero. En el correo mismo se están subiendo sus tareas. Profe, yo Hay tengo que una tarea mandárselas atrasada, ya no la puedo hacer. Hay que enviárselas a su correo. No, señor. En el aula virtual hay un el correo. correo que usted tiene, el correo en el aula virtual, usted debe de enviar sus tareas, como lo hacen todos sus compañeros. Por eso tiene 0, porque envía donde no es. ¿Se da cuenta? Y después está quejándose. No, profesora, es que usted Bueno, dijo que chicos. subiéramos los trabajos a una carpeta donde están nuestros nombres, pues. Ya ahí estaba revisando por más de un mes. De que eso lo cambiamos. Hable con sus compañeros, que ellos están más al tanto que usted. Bueno, chicos, tengan una buena tarde. Ya, listo, profe. Yo no